Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Y bueno, disculpad la prolongada ausencia, pero entre los estudios de traducción e interpretación, las traducciones, los trabajos y ahora que voy a empezar época de exámenes, no he tenido tiempo material de seguir con la playlist de El destino no se elige, no he tenido tiempo material de subir ningún vídeo y hoy os quería hablar de que después de mucho tiempo de ver muchos vídeos de ese género, de ver vídeos en los que se comenta mucho lo de hacer debates de libros o lo de hacer tags de libros, pues también yo he querido y quiero empezar con lo que se llama el BookTube. O sea, llegar a ser parte de la comunidad de BookTube que solamente hace que eh, calificar libros y debatir sobre ellos. Entonces, os pido que me disculpéis porque en estos primeros vídeos no va a haber margen de edición, no va a haber cubiertas de libros, no va a haber nada que haga atractivos los libros y no es lo que se dice de ellos, pero estoy empezando y os pido paciencia. Y hoy quiero hacer primeramente el tag que he visto durante mucho tiempo de 5 libros que marcaron mi vida. O sea, 5 libros que a mí me han cambiado el modo que yo tengo de ver las cosas o que han influido también en el modo que tengo de ver las cosas. Y ya os advierto que son libros que no se conocen o que si se conocen los conoce muy poca gente. Bueno, vamos a empezar. El primer libro que a mí me marcó y que yo recomendaría que todos los que tuvieran ansia por cambiar su vida leyeran es Vida y Destino de Vasily Grossman. O sea, Vasily Grossman era un autor ruso, judío, no practicante, que pasó su vida como reportero de guerra en el frente de la Segunda Guerra Mundial y que cuando acabó la batalla de Kursk y la batalla de Stalingrado en el 42, se retiró a escribir una novela de como 1100 páginas, que en su versión original eran 1500, pero la censura soviética se lo dejó en 1100. Y yo lo leí en francés primero. O sea, una de mis manías es que primero se lea en el idioma original si se tiene conocimiento de ese idioma y luego se lea en una versión que no sea la original. Yo me lo leí en francés porque en esa época todavía no podía leer en ruso y es una historia muy chocante. O sea, es una historia de un físico, Víctor Strum, que está casado con Lyudmila o Liuda. Lyudmila tiene dos hijos, uno con Strum y el otro con su primer marido, que se llama Agarchuk. Y Lyudmila tiene dos hermanos que se llaman Dimitri o Mitya y Yevgenia o Xenia. Y durante toda la novela se va construyendo el paralelismo entre lo que vive Strum, que por ser judío, aunque no practicante, porque es una personificación del propio Grossman, Strum es desposeído de su cargo de profesor de física y la familia se va de Moscú a Kazán. Y después también hay otro episodio también hay otro episodio que muestra eh, cómo el nazismo y cómo el nazismo y el comunismo tenían ciertos puntos en común, que es el episodio de Sofía Osipovna Levington. O sea, Sofía Osipovna Levington es una profesora de economía que al inicio de la novela
cuando nosotros la encontramos, primeramente está en un tren. Y en ese tren conoce a un niño judío que se llama David, que ha sido enviado a Ucrania a pasar las vacaciones con su abuela y que cuando el ejército alemán invade Rusia se queda sin comunicación posible, sin medio de comunicación posible. Y Sofía Levington llega a querer a David como un hijo. Y cuando llegan al campo de concentración en Oranienburg, o sea, Sachsenhausen, lo primero que le dicen es, puedes salvar tu vida porque eres profesora de economía, también Sofía Levington es médico, y le dicen, puedes salvar tu vida, eh, pero ella dice que no, y va con el niño a las cámaras de gas. Entonces, Vida y Destino me cambió la vida porque es un cuadro, o sea, un cuadro de cómo el mundo ruso puede pasar de ser idílico y encantador a nuestros ojos a ser el escenario de los peores horrores del mundo. El segundo libro que a mí me cambió la vida, me marcó, fue Ravana Yedi, de Kiran Nagarkar. Ravana Yedi son dos niños que viven en un slam. Para los que no sepáis lo que es un slam, os recomiendo que veáis la película de Slumdog Millionaire en Bombay. Lo horrendo y lo bueno a la vez de este libro es que el padre de Eddie, que era piloto, murió cayéndose por un balcón al ir a salvar a Ravana, que se llamaba Rama. Ravana tenía un año y cuando lo fue a salvar se cayó por la ventana. O sea, Víctor Coutinho, que es el padre de Eddie, se cae por la ventana y se muere. Entonces, a Ravana le dicen siempre que él es un asesino, de hecho esa es la primera palabra que aprende. Y, eh, o sea, Ravana y Eddie son niños, pero también son los peores enemigos. O sea, es el odio latente de decir, tú has matado a mi padre, aunque nadie sepa en la familia, o sea, nadie quiera que Ravana sepa que ha matado al padre de Eddie. Y eso me cambió la vida porque en la India hay muchísima gente que tiene rencillas familiares y que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una historia detrás que mucha gente no quiere que otra gente se entere. Entonces, cuando yo me leí Ravana Yedi por primera vez, estaba pensando que era una metáfora, pero luego me di cuenta de que era muy doloroso. Y hay una escena del libro en la que, por ejemplo, Ravana quiere atraer a Eddie a un círculo político porque le van a dar una pluma estilográfica como premio. Y cuando Ravana consigue atraerlo, le dicen, le dan la pluma estilográfica a otro. Y Ravana dice, ¿por qué se la dan a él si he sido yo quien lo ha traído? Y Eddie dice, tú has matado a mi padre, con lo cual yo no tengo ninguna relación contigo, no puedo tener ninguna relación contigo. Y Kiran Nagarkar ha escrito otros dos libros sobre Ravana Yedi que ahora mismo no están publicados en español. Yo los he leído en inglés y cuando haya versión en español haré reseña de esos dos libros. El tercer libro que a mí me cambió la vida fue Reading Lolita in Tehran, de Azar Nafisi, que creo que se escribió, que creo que se tradujo al español, además con un título bastante fiable, que es Leer Lolita en Teherán. Azar Nafisi era una profesora de literatura en la Universidad de Teherán que estaba enseñando, pues eso, literatura inglesa, cuando fue la revolución
de Teherán de los ayatolás de 1979. Azar Nafisi se negó a llevar el velo, a llevar la hijab, y por eso fue expulsada de la universidad durante 2 años. Y en esos 2 años ella formó un club de lectoras, solamente lectoras, que iban a su casa todos los jueves por la mañana a que les impartiera clases de literatura. Y, entre otros, leían Lolita. Lolita, que es la novela de Vladimir Nabokov, que siempre se ha conocido a Vladimir Nabokov solamente por Lolita, aunque tenga otros libros que son tanto o más buenos que Lolita. Y este libro me cambió la vida porque fue el libro con el que yo aprendí a descubrir el Irán de la revolución, el Irán de los ayatolás, el Irán que ahora sabemos y tenemos en la televisión, y lo que hay por detrás de ese Irán. Ahora Azar Nafisi vive en Estados Unidos y lo último, o sea, en el libro hay una frase, creo que es la última, no me acuerdo bien, que dice: yo dejé Irán, pero Irán no me dejó. Entonces, Irán no se fue de ella, no se fue de mí. Y ese libro yo recomiendo que todos los que quieran empezar a leer sobre la religión islámica, sobre las connotaciones de la religión islámica en el siglo XX y XXI, lo lean. Cuarto libro que me cambió la vida, sin duda, La hondonada, de Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri es una escritora americana de ascendencia india que nació en Londres, pero que se fue a Estados Unidos con 2 años y que primero no se llama Jhumpa. Jhumpa es un mote, un pet name, y ella se llama Nilanjana Sudesna. Y cuando estaba en la escuela primaria, su profesora, su tutora, empezó a llamarla Jhumpa porque decía que su nombre era imposible de pronunciar. Entonces, Jhumpa Lahiri siempre tuvo esa ambivalencia de nombres. Por un lado era el nombre que le dieron sus padres era en casa y, por otro lado era el nombre que tenía ella en la escuela. Eh, Ella escribió un libro que ganó el premio Pulitzer de narrativa que se llama El Tocayo, The Namesake, que creo que no está traducido al español. Y en ese libro, aunque no es del que estamos hablando, ese libro fue el primero con el que yo descubrí a Jhumpa Lahiri. Luego yo me puse en contacto, o sea, cuando Jhumpa Lahiri sacó La Hondonada o The Lowland, yo me puse en contacto con Jhumpa Lahiri y Jhumpa Lahiri me envió una copia sin corregir de The Lowland. Y fue el libro con el que yo más he llorado en mi vida. O sea, The Lowland, La Hondonada. La Hondonada es la historia de dos hermanos, Subhash y Udayan, que viven en Calcuta en los años después de la independencia, de la partición. Udayan estudia física y Subhash estudia em, bioquímica. Y sí, bioquímica y biología. Y siempre han estado juntos, son inseparables, se llevan 15 meses y son los mejores amigos, eh, son dos hermanos que lo hacen todo juntos, que siempre se han protegido el uno al otro. Entonces hay una escena preciosa en la que dice Udayan cuando Subhas se va a estudiar a Estados Unidos, porque se va a estudiar a Estados Unidos cuando tienen un programa de intercambio, y él se va y eh, le dice Udayan: no te vayas porque tú eres mi otra cara, sin ti no soy nada". Entonces Subhas es lo primero que dice, que no puede ver su vida sin Udayan. Udayan luego se mete en política, o sea, se mete en mítines políticos, conoce a una estudiante de filosofía, se casa con ella y como ha participado en un movimiento de rebelión política, la policía acaba matándole. Y su esposa, que está embarazada, acaba casándose con su hermano para huir de la India
y luego tienen una hija. Y esa hija después se entera de quién es su padre, y de quién es de cómo cuenta ella la historia de su padre. eh, y es un desgarrón tremendo. O sea, es una historia que desgarra. Es una historia muy tocante. O sea, te toca la fibra porque esa historia es una madre que no tiene ligazón con su hija, una madre que no quiere tener nada que ver con su hija y que la abandona porque le recuerda que nunca le ha contado quién fue su padre y cuando se reencuentran ella le dice que por el bien de su hija, que pregunta por ella porque ella también tiene una hija. Entonces la hija luego, la nieta pregunta por ella y por quién es ella. Entonces ella le dice, no sé si siente algo, pero si alguna vez ella quiere conocerte, yo voy a estar allí para que te conozca y para contarle la historia. Entonces es muy desgarrador. Y el quinto libro que me marcó la vida, sin ninguna duda, y que aún hoy es mi libro favorito, el libro que yo me releería 50 veces, es Los desorientados, de Amin Maluf. Los desorientados es un libro que yo he tenido la suerte de traducir al turco desde el francés. O sea, yo me lo he leído en francés y en castellano, tengo las dos ediciones, y cuenta la historia de Adam. Adam es un profesor de historia que después de 25 años de ausencia regresa a su país, que es un país que no tiene nombre, podía ser el Líbano, podía ser Jordania, podía ser Siria, y eh, allí ve que un amigo que era el que le había llamado para despedirse de él porque se estaba muriendo, ya se ha muerto. Entonces, en vez de volver a Francia, que es donde él está exiliado, se pone a recordar su infancia, su adolescencia, su círculo de amistades, y eh, empieza a tener la idea de reencontrarse con ese grupo de amigos. Y hay una frase también de ese libro que a mí me toca la fibra porque yo creo que es la quinta esencia de la amistad, que es no necesitábamos abrir las agendas para quedar. Eh, Son un grupo de amigos que, aunque hayan estado 40 años separados o 30 años, nunca han perdido el contacto, nunca han perdido las cosas de las que tienen que hablar. Y luego Los desorientados también es un libro de nostalgia, es un libro de muchísima nostalgia porque te va diciendo cómo es el país que recuerda a él, cómo es la ciudad que recuerda a él, cómo es su infancia, cómo son los dramas que él recuerda, y te cambia mucho la vida. O sea, yo con Los desorientados tuve un vacío emocional increíble. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad like y em, dejad comentario. Si no os ha gustado, pues lo lamento, pero es mi opinión. O sea, cualquiera puede opinar como quiera. Y bueno, espero que algunos de vosotros, si no todos, me apoyéis en la nueva aventura que estamos empezando en este canal. Y muchas gracias.